Nuestro sistema de pensiones en Chile tiene tres pilares. Tiene un pilar solidario que se creó en el año 2008, que es el que nos permite pagar pensiones básicas de vejez e invalidez a quienes integran el grupo familiar perteneciente al 60% más vulnerable de nuestra población y que no tienen derecho a pensión o cuya pensión es inferior a determinado monto y que eso hace que tengan un aporte previsional por parte del Estado para complementar la pensión que hayan tenido. Hoy en día, en nuestro pilar solidario tenemos un poco más de 1.600.000 personas y al mes de diciembre se logró incrementar el monto de las pensiones solidarias en un 50%, que ha sido el incremento más grande que se ha hecho al pilar solidario en nuestro país desde su creación en el año 2008. Junto con eso, tenemos un pilar de capitalización individual que permite ir acumulando recursos a tasa de un 10% todos los meses y permite luego pensionarse en modalidades de renta vitalicia o retiro programado. Y esto paga las pensiones de vejez, también tenemos pensiones de invalidez y sobrevivencia para los trabajadores afiliados o beneficiarios que cumplan con ciertas condiciones. Y tenemos un sistema de cuenta de ahorro voluntario que, tal como dice su palabra, se suscribe entre trabajadores que desean mejorar sus pensiones. Y estos planes se incentivan a través de franquicias tributarias y aportes directos del Estado para aquellas personas que, teniendo la capacidad económica por su nivel de ingreso, les permite tener una cotización voluntaria. Obviamente que estos tres pilares vienen desde el decreto ley 3.500 del año 80 y su revisión, su actualización es algo que está siendo debatido en el Congreso el día de hoy. En ese sentido, no hay temas tabúes ni temas que no se puedan conversar durante la discusión y prueba de eso ha dado el gobierno durante toda la discusión parlamentaria. Pero aquí tenemos que buscar tres aspectos que son claros y lógicos en el resultado. Uno, tenemos que mejorar las pensiones que tenemos el día de hoy. Tenemos que también lograr una mejora en las pensiones del día de mañana y que el sistema sea financiable en el tiempo. Si logramos tener esos tres requisitos cumplidos, todo tipo de alternativas se pueden conversar y así se ha hecho durante el último tiempo. ¿Y qué logros nos ha permitido hasta el día de hoy nuestro sistema? Nos ha permitido, uno, reducir los niveles de pobreza en la vejez desde el 2006 al 2017 y que ha bajado desde un 22,8 a un 4,5%. Nos ha permitido tener una cobertura de que más del 65% de la población ocupada del país cotiza regularmente y el sistema de pensiones paga aproximadamente al 93% de los mayores de 60 años una pensión. Tenemos pensión superior al estándar recomendado por entidades internacionales para personas con carreras laborales completas. Y pese a estos logros, obviamente que el paso del tiempo ha demostrado que hay que introducir modificaciones profundas porque la realidad país al año 80 es distinta 40 años después. Los ajustes al sistema se tienen que hacer. Y por eso es que hemos estado viendo una reforma que busca mejorar las pensiones del sistema de pensiones solidarias y el sistema de pensiones de capitalización individual, y eso lo hace incrementando en 6 puntos la cotización obligatoria de cargo del empleador. Generar nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres. Sobre todo en el caso de las mujeres tenemos una brecha a nivel de pensión que proviene también de la brecha salarial y las diferencias en el mercado de trabajo, y obviamente que todo lo que nos permita ir haciendo que esa brecha vaya disminuyendo es un deber que tenemos para con las mujeres en el sistema laboral, el sistema de pensiones. Y la creación de un subsidio y un seguro de dependencia. Y esto es una reforma que está en trámite en discusión en el Congreso. Hoy en día la discusión mayor no está en los 6 puntos, los 6 puntos es algo que está más bien consensuado. El tema está en a qué se dedican esos 6 puntos. Y claramente queremos poder tener una reforma aprobada prontamente. Y junto con eso, este último año hemos tenido que implementar diversas soluciones en pandemia, soluciones que han ido por temas de modificaciones legales, como por modificaciones reglamentarias o modificaciones a nivel de trámite administrativo que no han requerido ley, para ir haciéndonos cargo de diversos aspectos que han sido relevantes durante la pandemia, y vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos en particular. Por un lado,
tuvimos que, a consecuencia de las medidas sanitarias, diversas actividades económicas se dejaron de poder realizar, salvo aquellas que eran declaradas como esenciales. Durante el tiempo que estuvimos, sobre todo en épocas de cuarentena, hubo mucha actividad que no se pudo hacer, y ahí nuestra mayor preocupación era lograr que los vínculos laborales se mantuviesen vigentes para que al término de la cuarentena la empresa se pusiese de pie junto con sus propios trabajadores, y mientras tanto el empleador seguía pagando las cotizaciones previsionales. Con eso asegurábamos que las prestaciones de seguridad social siguiesen estando vigentes para los trabajadores que recibían las cotizaciones, y se suspendía la relación laboral y se recibía parte de la remuneración con cargo al fondo de seguro de cesantía. Y esto podía operar por tres motivos. Podía operar por suspensión del contrato por acto de autoridad, prohibición de funcionamiento, básicamente, por pacto o acuerdo entre el trabajador y su empleador de suspender la relación laboral, o de reducir la jornada hasta en un 50%, en cuyo caso el subsidio se pagaba por el porcentaje de disminución que se hubiese realizado. Esta ley de protección al empleo ha permitido que un poco más de 700.000 trabajadores no hayan perdido su fuente laboral, hayan suspendido nomás su relación laboral. Estará vigente en el caso de suspensiones laborales hasta enero de 2021 y se acaba de prorrogar hasta el mes de marzo del año 2021. Y en el caso de la reducción de jornada hasta el mes de julio del año 2021, se entiende que la reducción de jornada puede ser un puente, puede ser una situación intermedia entre la suspensión y la vuelta completa a la actividad laboral, partiendo con jornadas más bien reducidas, y por eso es que también para este caso tenemos la ley de protección al empleo, que se fue la primera política pública, sobre todo en la época en que teníamos mayor cantidad de comunas en cuarentena. Junto con eso, teníamos que ver el tema de la declaración de enfermedad, si es que esta era una enfermedad profesional o una enfermedad común. Bueno, en el caso chileno, la diferencia entre que una enfermedad sea calificada como profesional o laboral o común respecto al trabajador tiene implicancia a lo menos en dos aspectos sumamente relevantes. El primero, que las licencias médicas en Chile que tienen 10 días o menos, tienen, cuando es una licencia común, lo que se llama el periodo de carencia, es decir, hay 3 días que no se pagan de esta licencia y luego sí se pagan, mientras que cuando es la enfermedad profesional no existe este periodo de carencia. Y lo segundo es que la cobertura que tiene una enfermedad profesional es de 100% respecto de hospitalización y rehabilitación, mientras que siendo una enfermedad común dependerá del plan de salud que tenga cada trabajador, pero ahí habitualmente se puede generar algún diferencial que debe ser cubierto por el trabajador. Entonces, para efectos de nuestros trabajadores del sector de la salud, se invirtió la carga de la prueba permanente. Habitualmente la enfermedad profesional, o sea, es común salvo que se acredite lo contrario. Y lo que se hizo durante la época del coronavirus, y esto fue un acto administrativo de la superintendencia, fue determinar que respecto a trabajadores de la salud, la enfermedad sería profesional salvo que se pruebe lo contrario. Se invirtió el peso de la prueba solamente respecto a los trabajadores de la salud, y es que claramente ellos son quienes más expuestos están al contacto con el virus. Junto con eso, teníamos al comenzar la pandemia más de 1.300.000 pensionados que iban todos los meses presencialmente a cobrar su pensión. Y claramente nuestros pensionados eran parte de nuestros grupos de riesgo que teníamos que cuidar, teníamos que evitar que estuviesen aglomeraciones, que estuviesen en fila, y también teníamos que asegurar que siguiesen cobrando sus pensiones. Entonces hicimos un plan sumamente agresivo de ir haciendo cambios a formas de pago para las cuentas RUT en el Banco Estado o transferencias a otro tipo de instituciones bancarias. Y logramos en un par de meses que un poco más de 590.000 beneficiarios del IPS pasasen su forma de pago desde un pago presencial a un pago vía transferencia. Es decir, logramos que un poco más de 590.000 adultos mayores dejasen de tener que salir todos los meses, tener que hacer una fila para cobrar su pensión y la recibiesen por una transferencia. Ahí tuvimos también que hacer campañas para el tema de alfabetización digital, porque claramente a muchos de nuestros adultos mayores el tema tecnológico del cajero automático, de transferencias electrónicas, no era algo a lo cual estaban habituados, pero obviamente que la pandemia hizo que ahí la familia tuviese que ayudar mucho a los adultos mayores y también el Estado en forma subsidiaria. También tuvimos que ir viendo mes a mes, ver qué hacíamos con los calendarios de pago
sobre todo cuando llegaban los meses de invierno, tratar de apurarlo a la primera quincena, porque después, por las condiciones meteorológicas o a medida que las comunas iban entrando, saliendo de tener más o menos casos, íbamos tomando medidas y también íbamos coordinando medidas de protección como abrir los fines de semana o tener horario especial solo para el pago de pensiones a estos más de 800.000 pensionados que no hicieron el cambio durante el comienzo de la pandemia. Obviamente, se implementó la ley de teletrabajo, la ley sobre reglamento. La ley de teletrabajo en Chile se implementó en el mes el 1 de abril entró en vigencia. En circunstancias normales, muy probablemente esto se hubiese hecho con una etapa como de puesta en marcha, con algunas regiones o actividades para ir viendo qué pasaba. Y aquí no hubo tiempo de puesta en marcha, no hubo tiempo para ir viendo qué pasaba. Se fueron todos los que pudieron a teletrabajo de inmediato. Y eso fue algo que también nos permitió poder mantener ciertas actividades durante épocas de pandemia. Y con esto también, ¿qué se ha ido logrando? ¿Qué es lo que se ha ido viendo hasta ahora? Se ha podido mejorar la empleabilidad en sectores marginados del mercado laboral, sectores que no podían salir, sectores que no podían conectarse y han podido irse conectando bien. Se ha podido disminuir el desempleo en zonas alejadas del país porque se puede trabajar desde cualquier parte. Se ha compatibilizado algo que es muy importante y una preocupación permanente que tenemos que tener, que es compatibilizar lo que es familia y vida privada. Uno no solamente vive para trabajar, uno no solamente vive para levantarse, ir a la oficina, llegar a la casa más bien muy cansado y quedarse dormido y no tener contacto con su señora, con sus hijos, hacer algún hobby, hacer algo, y esto obviamente que permite una mayor compatibilización. Vamos generando empleos verdes en el tema de la ecología porque evitamos desplazamientos. Se ha mostrado en algunos rubros mayor eficiencia y productividad y fomentar confianza entre las partes en las relaciones laborales. Y también con el reglamento que se ha ido viendo y se ha ido implementando, y hay un tema también casuístico que se ha ido viendo, uno que ir identificando y evaluar condiciones ambientales y económicas del trabajo, en las cuales claramente la capacidad de intervenir por parte del empleador es menor, pero sigue manteniendo sus mismas responsabilidades que ha tenido siempre, el tema de identificar las matrices de riesgo, los programas de trabajo, la capacitación, la documentación pertinente, proporcionar los equipos y elementos de protección personal, que eso sigue siendo una obligación de los empleadores. Y algo muy importante que el profesor Humeres también nos comentaba al comienzo de su introducción, el derecho a desconexión, y ese es un llamado que es importante volver a hacer. El hecho de que los trabajadores que están teletrabajando estén permanentemente disponibles en WhatsApp, el mail, no significa que tenga que contestar a cualquier hora. Entonces, por un lado, algo que uno tiene que reforzar siempre, el llamado al criterio de los empleadores. No porque el empleador esté desvelado a las 4 de la mañana significa que tenga que mandarle un WhatsApp a esa hora a su trabajador, podrá contenerse y mandárselo después. Y el derecho a desconexión implica que el trabajador tiene la posibilidad de, al menos durante 12 horas, no contestar. Y no contestar y no tiene sanción por ello. Y con eso puede dedicarse el resto de su vida y no solamente a estar trabajando. Y eso es algo que hay que irlo inculcando y repitiendo, además con un tema también medio de humor, como lo dije recién, pero ese tipo de mensajes van quedando en las personas y las van a ir recordando en el tiempo. Teníamos también una problemática porque estábamos con los colegios y los jardines y la sala cuna cerrada y no queríamos y no queremos que nuestros papás tengan que tomar la difícil disyuntiva de ver si mantienen sus puestos de trabajo o se preocupan del cuidado de sus hijos porque no tienen con quién dejarlos, sobre todo los que somos padres y sabemos que de repente hemos abusado de los abuelos son un grupo de riesgo y tampoco se puede cargar más la mano a ellos para el cuidado de los nietos. Entonces, ¿qué hicimos con la ley de crianza protegida? Hicimos dos cosas. Para los niños más pequeños, se hizo una licencia médica preventiva parental por un tema sanitario, sobre todo en meses de invierno, que permitió que esos padres se quedasen 3 meses en sus hogares cuidando a sus hijos y evitamos que los hijos tuviesen las típicas enfermedades que tienen los niños recién nacidos, respiratorias, que terminan teniendo que conectarse a oxígeno y cosas, porque teníamos gran parte de las urgencias destinadas al tema del coronavirus. Y por otro lado, les permitimos a estos padres de niños nacidos del año 2013 en adelante que se acogieran unilateralmente a la ley de protección al empleo, es decir, no requieren acuerdo con su empleador y con eso también se pueden quedar protegiendo a sus hijos acogidos a la ley de protección al empleo. Junto con eso, como teníamos también que cuidar a las madres, a las futuras madres, una moción de la entonces diputada, hoy senadora Marcela Sabat, establece dos cosas. Establece uno, que las embarazadas tienen durante el estado de excepción constitucional
la preferencia para el teletrabajo, es decir, el empleador entre dos personas para teletrabajar, si una de ellas está embarazada tiene que preferirla, y si la actividad respectiva no permite teletrabajar, tiene que tener preferencia para las labores que no requieren contacto con público o con terceros, y así vamos protegiendo a otro grupo de riesgo como son las mujeres embarazadas. Y también se le extendió el fuero a las mujeres durante el estado de excepción constitucional para que todas estas medidas tomadas en su cuidado no generasen eventuales lamentables represalias. Tenemos en Chile lo que se llama la ley sana, que la ley sana, un resumen súper corto, una ley que permite a aquellos padres que lamentablemente se ven enfrentados a que sus hijos tengan cáncer, tengan que tener algún trasplante, tengan alguna enfermedad terminal, se preocupan de lo más importante en esa época, que es solamente preocuparse de sus hijos, y mientras tanto hay un subsidio que les mantiene sus ingresos laborales. Como con el tema de la pandemia, los centros de salud estaban dedicados permanentemente y en casi su mayoría al tema del coronavirus, lo que se hizo, y eso también fue un tema reglamentario, fue ir extendiendo la vigencia de estas licencias primero por 90 días y el día de ayer por 30 días más. Este es un fondo especial que tiene una cotización especial y que los recursos ahí cotizados nos permitían esta extensión, y con esto pudimos ir también a aquellos padres o madres trabajadores darles tranquilidad en unas circunstancias tan complicadas. Los trabajadores de casa particular en Chile no estaban acogidas al seguro de cesantía. No estaban acogidas al seguro de cesantía porque se estimaba que el sistema de indemnización que ellas tienen, que es un 4,11% que paga su empleador todos los meses y se paga todo evento, era suficiente para efectos de época de cesantía. Pero con la ley de protección al empleo teníamos que solucionar el problema de que ellas no estaban afiliadas al seguro de cesantía, y como no estaban afiliadas solamente podían ir sus recursos del 4,11 y luego no iban a los recursos solidarios que el Estado había complementado. Entonces modificamos la ley y incorporamos a nuestros trabajadores de casa particular al seguro de cesantía, y el día de hoy también tienen esta cobertura, mantienen el derecho a una indemnización a todo evento. Y este fue un trabajo colaborativo que hicimos con las representantes de las trabajadoras de casa particular, que les permitió acceder a esta cobertura que no tenían antes de la pandemia. Este es un tema un poco más polémico, un tema que ha generado mucha discusión en Chile este último tiempo, que es el tema de retirar ahorros de las cuentas de capitalización individual para efectos de la pensión. Esto es algo que en primer lugar se puede hacer solamente en aquellos casos en que existen cuentas individuales, porque si no existen cuentas individuales no hay sobre qué hacer el giro inmediatamente. Y estas platas todos sabemos que tienen un destino que es único, que es financiar pensiones el día de mañana, y si ya tenemos un problema de pensiones por su monto, si sacábamos esas platas, el problema debe ser mayor. Pero la magnitud de la crisis económica que se mantenía hizo necesario tener que recurrir a estos fondos, que sabemos que tiene un efecto en corto plazo, que para las familias que lo han pasado mal, que han visto reducidos sus ingresos, claramente les lleva un alivio, pero también sabemos que trae un efecto en mediano y largo plazo complejo a nivel de gasto fiscal, a nivel de monto de pensiones. Y esto nos pone un tremendo desafío en seguridad social hacia adelante. Vamos a tener que ver cómo este golpe que han tenido los futuros las futuras pensiones, nos podemos hacer cargo de ello, y nos podemos hacer cargo de ello, vamos a tener que ser muy ingeniosos, y va a ser un tema muy complejo de ir viendo cómo podemos recuperar esos dineros y podemos recuperar esos montos de futuras pensiones con estos retiros que se ha hecho. Ya se aprobó uno, se está discutiendo el segundo, no somos el único país que ha tenido esta discusión, obviamente que es una solución que de muchos de quienes la apoyan señalan que no es buena, pero de pronto, dada la problemática existente en las familias, termina siendo algo que se apoya por algunos sectores, aunque haya un convencimiento de que no es una buena solución, y claramente nos genera un tremendo desafío para ver cómo podemos compensar eso el día de mañana. Luego, a medida de que hemos ido pudiendo desconfinar algunas de nuestras comunas, de nuestras regiones, y puede volver la actividad laboral a funcionar, teníamos que hacer la ayuda para que se volviese a la actividad, y se volviese a la actividad en un estado en que nunca antes habíamos estado, en una pandemia. Y eso nos obligó a generar el plan paso a paso laboral, que son una serie de recomendaciones para volver al trabajo presencial, generando un protocolo de retorno consensuado
trabajadores con la empresa, que incorpora una capacitación de elementos súper básicos, pero que hace un año atrás no conocíamos. Hoy en día andamos todos con mascarillas, un año atrás no ocupábamos mascarilla, ocupar bien el alcohol gel, tomar las medidas de distanciamiento físico, etcétera. Y también las medidas de control de temperatura. A muchos les tiene que haber pasado que les han medido la fiebre más que cuando éramos cabros chicos, porque la gran mayoría de nosotros es un tema que nos hemos ido habituando a este tema. Y junto con eso tenemos que ir ayudando en la vuelta a la actividad laboral, a mantener una trazabilidad en el evento que tengamos contagio, a ir actualizando las medidas de seguridad y preocuparnos de la salud mental, que ha sido un temazo, no solo en el trabajo, sino que en todas nuestras actividades. También teníamos que generar una forma de fiscalización conocida, porque ninguna empresa había pasado por esto. Entonces, de momento que hicimos conocida la fiscalización y qué es lo que se iba a fiscalizar, permitíamos que se tomaran las medidas. Y aquí el foco no estaba en aplicar sanciones, aquí el foco estaba en que las medidas estén adoptadas. Entonces, si es que el formulario es conocido, la empresa puede saber que se debe fiscalizar y tomar las medidas sobre eso. Y también fuimos generando fichas sectoriales, ya que hay particularidades en el mundo del comercio, de la construcción, de la agricultura, de la minería, etcétera, que obligaban a que estas recomendaciones fuesen un poco más específicas para esos sectores. Junto con eso, a medida que el desconfinamiento se iba pudiendo realizar, se generaron subsidios al empleo para la vuelta al trabajo y subsidios al empleo que tenían dos grandes líneas. Uno de regresa, es decir, para trabajadores que estuvieron acogidos a la ley de protección al empleo y se reintegraron a sus labores, dieron un subsidio por parte del Estado. Y lo otro para la contratación de nuevos trabajadores, que también tiene un subsidio por parte del Estado, subsidio que tiene un foco especial en jóvenes, mujeres y discapacitados, que es para quienes más habitualmente les cuesta la integración laboral, y que está en pleno desarrollo el día de hoy. Y por último, teníamos el FEP y la participación ciudadana, que eso también en época de pandemia se ha visto complicado, porque teníamos nosotros un tema de educación previsional que era tanto en lo que era la parte formativa como de difusión. La parte formativa no se pudo hacer este año, tuvimos que dejarla de lado por un tiempo, porque por medidas de no aglomeraciones, de evitar muchas personas por temas de aforo, y nos dedicamos a lo que era el tema de difusión, y se pudo realizar de buena manera en época en que se está discutiendo gran cantidad de reformas a nuestro sistema, y que este ha estado a prueba y ha estado exigido que la ciudadanía conozca sus derechos en materia de seguridad social. Era muy importante para nosotros, y junto con eso tuvimos actividades de participación ciudadana en toda la normativa que les acabo de comentar, porque claramente lo que no se conoce no existe, y la labor de uno no termina con la aprobación de las normas, la labor de uno termina con que los beneficios lleguen a cada una de las personas. Espero no haberme extendido más allá de la cuenta. Gracias por su atención y disponible para toda la consulta que puedan tener. Muchas gracias.